Hola, buenos días con todos. Es una alegría para mí poder estar en tu casa el día de hoy. Yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas y en todo momento siempre nosotros decidimos tener conversaciones de fe, pensar en fe, caminar en fe. Yo creo que Dios nos ha creado, nos ha diseñado para vivir así. Y de hecho cada reunión nosotros cuando iniciamos siempre hacemos una declaración en fe. La palabra dice en Proverbios 18:21 que en el poder de la lengua se encuentra la vida y la muerte. Dice la palabra también que debemos hablar gracia y favor a aquellos que nos están rodeando. Y también dice la Escritura que nuestras palabras encienden la fe de los demás. Dice que cuando nosotros hablamos, la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar esa palabra de Dios para encender la fe correcta. Así que vamos a decir ahora junto conmigo, en el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado. Vamos a decirlo fuerte, todos juntos, porque nada hay imposible para Dios. Siempre cuando leo las Escrituras y leo lo que hicieron los grandes hombres y mujeres de Dios, lo primero que me viene a la mente es si es que es posible que nosotros podamos también hacer esas cosas. De hecho, la Escritura nos dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, era un humano igual que nosotros, sin embargo, él oró fervientemente y la lluvia cayó. Y esa palabra fervientemente encierra esa fe con la cual él oró. No es que él pujó o que la lluvia descendió a causa de la cantidad de veces que él oró, sino la fe. De hecho, cuando la Escritura habla acerca de la fe, Jesús en muchas oportunidades habla de la fe como la semilla de mostaza. Y cuando habla, dice, de la semilla de mostaza, no se refiere al tamaño en sí, sino que es la naturaleza de esta semilla, que es tan pequeña, pero que sin embargo puede dar a luz, voy a decirlo así, un árbol de los más grandes que puedan existir, porque tiene una naturaleza en sí misma. Esa naturaleza hace que nosotros nos enganchemos con la gracia y el favor de Dios, porque no basta simplemente con creer, sino que tenemos que creer correctamente. Cuando nuestra fe está enfocada en algo correcto, fundamentada en algo correcto, entonces va a dar a luz o va a producir el fruto correcto también. Y Jesús habló muchas veces con respecto a esto. Le dijo a los discípulos que iba a orar por ellos. Y esto me asombra mucho porque en Juan capítulo 14, cuando Él les habla antes de tomar la Pascua, la cena, antes que viniesen los soldados para llevárselo preso, lo que Jesús les dijo fue: no permitan que el temor entre en su corazón, que su corazón no se turbe. Les dijo: esa es tarea de ustedes, no permitan que el temor entre en su corazón. Pero cuando Él dijo: voy a orar por ustedes, les dijo: voy a orar para que su fe no falte. Jesús pudo orar diciendo: voy a orar para que no les falte la provisión, voy a orar para que no tengan temor en sus corazones, voy a orar para que puedan resistir en este tiempo, voy a orar para que los soldados no les atrapen a ustedes. Jesús pudo orar por muchas cosas, pero Jesús decidió orar por lo que Él sabía que era lo más importante, lo más relevante en sus vidas, y era que la fe de ellos permanezca intacta. Porque ante cualquier circunstancia, no importa lo que pase a nuestro alrededor, si tú tienes fe, una fe correcta y crees correctamente, entonces vas a poder levantarte o salir de cualquier situación. No va a haber ningún problema. Tú puedes creer en una promesa de Dios y esa promesa de Dios va a comenzar a trabajar poderosamente en tu vida. Como dice la Escritura, y muchas veces lo hemos leído cuando la palabra habla de proclamar las Escrituras o las promesas de Dios. Es esta palabra hebrea que dice llamar hacia afuera lo que tiene la Escritura. Entonces, cada vez que nosotros oramos por una persona enferma, oramos por alguien que tiene problemas en sus finanzas, oramos por alguien que tiene opresión demoníaca, oramos con fe, pero con fe apoyada en lo correcto, en esas promesas de Dios. Y como les decía, Efesios nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Dios extiende todo por gracia, ¿ok? Dios extiende todo gratuitamente hacia nuestras vidas, ese favor inmerecido,
Pero es por medio de esa fe que nosotros logramos tomar eso para nuestras vidas. Esto fue muy poderoso en mi vida hace muchos años atrás, cuando mi esposa pasó por un proceso muy complicado. Fue algo que Dios me habló con tanta claridad, que de ahí en adelante cambió nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de entender muchas cosas, la revelación acerca de Dios a nuestras vidas. Y de ahí en adelante hemos visto su favor y su gracia en abundancia por todos lados. Y este capítulo 11 del libro de Hebreos, que se le conoce como la galería de la fe, los hombres y mujeres de Dios, ¿no es cierto? La galería de la fe. Pero cuando tú ves la historia de cada uno de ellos, se nos dice cosas muy interesantes. Hebreos 11:1 dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjate lo que la Escritura comienza a decir. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Okay? En la fe tú esperas algo, tú esperas que ocurra algo. Y de hecho mucha gente a veces se prepara para el desastre y comienza a esperar lo peor en su vida. ¿Okay? Y eso es fe. Eso es fe, porque dice, el Hebreos 11:1 define la fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Estoy seguro de que algo va a pasar. Y mucha gente a veces cuando tú necesitas un milagro de parte de Dios, cuando necesitas una respuesta de parte de Dios, lo que ocurre es que alrededor tú escuchas muchas voces que van a hablar y van a encaminar tu fe hacia un lugar. A mí me gusta mucho el texto cuando Jesús, la palabra dice que Jesús entró a una casa donde una niña había muerto. Y los papás estaban ahí y había mucha gente en el velorio. Ya estaban en el velorio. Jesús entró y dijo, no se preocupen, la niña está durmiendo, la niña está durmiendo, la niña no ha muerto. Y la gente que estaba ahí comenzó a reírse de Jesús diciendo, ¿cómo es posible lo que te estás diciendo? Pero Jesús hizo algo que a mí me impresionó mucho y siempre que lo recuerdo y lo vuelvo a leer me vuelve a impresionar. Jesús tomó toda esa gente y las desalojó de la casa. Les dijo, salgan todos. Se quedó solamente con los papás de la niña, el cuerpo de la niña que estaba ahí. Ahí se encontraban Jacobo, se encontraban Pedro y Juan. Los tres que estaban ahí. Acuérdense cómo he explicado esto, ¿no? Juan, el nombre Juan significa gracia. Pedro significa piedra y el nombre de Jacobo significa transición. Entonces estamos hablando acá de una transición de la ley hacia la gracia. Y ellos estaban ahí con estos papás y cuando comenzaron a conversar con ellos, Jesús les dijo, si creían ellos que Él podía levantarlos ahí. Yo me puedo imaginar a los apóstoles diciéndoles a estos papás todos los milagros que Jesús había hecho antes. Comenzaron a contarle de un leproso que había sido sanado, un ciego que había recibido vista, un paralítico que se había levantado, familias enteras que se habían sido restauradas. Comenzaron a hablar de los milagros de Dios y comenzaron a inyectarle fe a esta familia, a este hombre que lo necesitaba. Porque en un momento le dice, ayúdame Jesús, ayúdame mi incredulidad, ayúdame por favor, yo quiero creer. Porque él estaba contaminado con todas las palabras de esta gente que había ido al velorio, seguro con muy buena intención, seguramente muchos de ellos familiares, parientes, gente que le conocía, pero que estaban ahí y que habían hablado palabras que habían llenado su corazón de duda, de temor y todo lo demás. Y cuando Jesús vino y declaró la palabra, dijo, y está durmiendo, ellos se rieron y ellos se burlaron de Jesús. Y esto golpeó la fe de este hombre. Jesús fue sabio. No sacó solo a las personas que estaban ahí, sacó esas voces de su vida. Sacó esas voces de duda del corazón de este hombre. Y hay algo que hemos aprendido durante todo este tiempo, es a sacar de nuestros corazones y de nuestras mentes todas las voces que son contrarias a la voz de Dios, que son contrarias a sus promesas, que no traen fe a nuestras vidas. Tenemos que aprender a filtrar lo que las personas nos dicen, a escuchar a las personas correctas para mantenernos en fe, porque tú estás orando por muchas cosas, quieres respuestas de Dios, milagros, estás orando por restauración en tu familia, estás orando por un trabajo, por un negocio, para salir adelante, por los estudios de tus hijos.
Pero escuchando a personas que digan todo lo contrario, que duden de Dios, lo que va a hacer es que tu fe comience a encaminarse en otra cosa y tú no puedas ir hacia la promesa, como le pasó en el desierto a estas personas que estaban ahí paradas frente a la tierra prometida, y cuando regresaron los espías, la escritura dice que Caleb y Josué tenían un espíritu distinto en sus vidas. Ellos eran diferentes completamente. Pero cuando llegaron estos otros 10 espías, comenzaron a decir: no vamos a poder entrar acá, esto va a ser muy difícil, no lo vamos a lograr, los gigantes son tremendos, vamos a perder la batalla, son más grandes que nosotros somos como langostas delante de ellos. Y en ese momento la gente que estaba allí se contaminó con las palabras de estas personas, y ellos comenzaron a decir exactamente lo mismo que ellos y dijeron: no vamos a entrar, no queremos entrar, y su corazón se llenó de temor. Porque la escritura dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú puedes tener fe y usarla para creer en cualquier cosa. Tú puedes tener fe en cualquier cosa. Tú puedes creer que las cosas van a estar mal, y eso también es fe. Es una fe incorrecta. Por eso tenemos que aprender a creer correctamente. De eso se trata, de creerle a Dios. No simplemente es fe, sino que engancharnos a la gracia de Dios. Porque cuando las personas creen también, por ejemplo, que tienen que ganarse los milagros de Dios, que tienen que ganarse el favor de Dios, que tienen que hacer muchas cosas para redimirse casi ellos mismos, entonces lo que ocurre es que esa fe incorrecta, esa fe mal enfocada, no enfocada en la gracia de Dios, sino enfocada en la religiosidad, te deja knockout, te deja fuera de combate, te deja fuera de camino, y no vas a poder alcanzar esa gracia de Dios. Porque te vuelvo a decir, Efesios es claro cuando dice: por gracia somos, ¿ok? Nosotros somos, Dios nos da una identidad, Dios ha hecho algo de nosotros, y la palabra salvación, la palabra salvos es la palabra sozo, que significa libre, sano, restaurado, protegido. Eso significa: yo soy sano, soy protegido, soy libre. Eso es lo que dice la escritura. Pero yo tengo que creer que eso de ahí yo lo he recibido por gracia. Satanás durante mucho tiempo ha hecho enfocarse a la gente en el hecho de que esas cosas que Jesús hizo en la cruz tienen que ser merecidas. Hay personas que me han dicho: bueno, pastor, yo creo en la sanidad, pero yo estoy seguro que recibo la sanidad, pero si soy obediente o si vivo en santidad, y entonces yo seré sano. Eso es el equivalente a pagarle a Dios para que Dios te dé algo a cambio, cuando la escritura dice en Efesios que eso ha sido dado por gracia a nuestras vidas por medio de la fe. Es como Dios se relaciona con nosotros. Es muy importante entender esto, porque esta fe se engancha a la gracia de Dios. Y cada vez que en el Antiguo Testamento tú ves a alguien haciendo algo poderoso realmente, ves manifestada la gracia de Dios y ves la fe de las personas. Porque cuando tú lees la galería de la fe, tú encuentras una lista enorme de personas, todas en el Antiguo Testamento, que hicieron cosas extraordinarias. Y tú dices: ¿cómo lo hicieron? ¿Qué es lo que pasó en sus vidas? Pero hay algo más poderoso todavía, porque en lo que hemos leído ahora en estos 2 versículos también dice que por la fe entendemos, ¿no?, la constitución del universo, que fue hecho de la nada, ¿ok? De la nada, Dios partió e hizo todo. Dice: por la fe entendemos, porque la fe te ayuda a entender el ámbito de lo sobrenatural, el ámbito de Dios. Sin la fe no podrás entender a Dios. Sin la fe no podrás caminar en ese ámbito de lo sobrenatural que Dios tiene para nosotros, porque no podemos vivir en este mundo de forma natural, porque no pertenecemos a este mundo, porque no somos de este reino, pertenecemos al reino de los cielos. Entonces, dice más la escritura más adelante: por la fe ofreció a Dios más excelente Abel sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Yo quiero que veas esta escena, ¿no? Abel dando un sacrificio a Dios. Él presenta el cordero. Entendemos nosotros que Adán le dijo a sus hijos, a Caín y Abel, cómo presentar el sacrificio delante de Dios. Se presenta Abel, presenta el cordero, hace el sacrificio, derrama la sangre. Y por el otro lado viene Caín, y Caín presenta el fruto de sus manos, lo que él había hecho. Y esto representa nuevamente la gracia y la ley.
La obra de Dios y tu autojustificación. Representa esto el confiar en Dios y confiar en tus obras. Representa hacerlo en el poder de Dios y en tus propias fuerzas. Caín presentó a Dios algo de sus propias manos que él hizo y no fue suficiente y nunca va a ser suficiente todo lo que presentemos de nuestro esfuerzo. Por otro lado, Abel presentó un cordero y presentó el sacrificio correcto. Y tú ves la escena y la mayoría de personas dicen, bueno, es que él hizo lo correcto, ¿no es cierto? Presentó la oveja y él no. Y ahí se acabó la historia. Y no es así. Porque lo que pasó allí es que Abel le creyó a Dios. Creyó que este sacrificio era necesario. Creyó lo que Dios dijo, que la sangre era necesaria ser derramada para la limpieza de pecados y para la reconciliación con Dios. Yo quiero que tú entiendas un principio muy importante acá, que es que la fe siempre precede a la obediencia. Cuando las personas se enfocan en tienes que obedecer a Dios, tienes que obedecer a Dios, tienes que obedecer a Dios, y luego encuentras muchas personas y tú te frustras porque encuentras muchas personas que no le obedecen a Dios y dices, pero yo le hablé a mi esposo, le hablé a mi esposa, le hablé a mis hijos, le hablé a mi familia, son creyentes pero no obedecen a Dios. Y me han escuchado una y otra vez pero no le obedecen. Y tú te preguntas ¿por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque la fe precede a la obediencia. ¿Ok? Abraham le creyó a Dios y entonces salió de Ur de los Caldeos. Abraham le creyó a Dios y entonces fue y llevó a Isaac para el sacrificio. Los discípulos se quedaron en el aposento alto porque por fe ellos le creyeron a Dios, a Jesús, que tenían que quedarse ahí. Todos los que obedecieron la voz de Dios, todos los que le obedecieron a Dios, fueron siempre tocados primero en el ámbito de la fe. Siempre. Dice la Escritura, y este texto está lleno de eso, dice, por la fe hicieron tal cosa, por la fe hicieron tal cosa. Y Abel presentó el sacrificio delante de Dios porque le creyó a Dios, porque él estaba seguro en Dios, mientras que Caín no. ¿Qué es lo que ocurrió? Y Caín representa la religiosidad. Caín representa el esfuerzo propio, la autojustificación, el hecho de querer comprar a Dios con tus propias obras, con lo que tú hagas, para que Dios entonces responda a ello. Y Dios no respondió a ese sacrificio y Caín se molestó mucho. Y Dios le dijo, ¿por qué tu semblante ha decaído? ¿Por qué ha pasado esto? Y yo quiero que tú entiendas esto. Si tú le crees a Dios, tú vas a obedecer. Y todos los que no le obedecen a Dios es porque no le han creído a Dios. No han creído que su palabra es la correcta, no han creído que lo que dice ahí es cierto, y entonces por eso no siguen eso. La Escritura describe muchas cosas más. Mira lo que dice la Escritura en este mismo libro de Hebreos. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la gracia prometida, como en tierra ajena, morando en tierras de Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Fíjate es esta parte de la Escritura. Dice la palabra que por la fe, siendo llamado, obedeció. Que Dios le dijo a Abraham, sale de tu tierra, sale de tu parentela, tengo grandes promesas para ti, ve en esta dirección, deja todo, te voy a llevar. En esa época no había Facebook, Internet, Instagram, no hay nada como eso de que, bueno, mamá, voy a agarrar mi mochila, me voy de viaje y en el camino te voy mandando fotos, voy a postear en Instagram y todo lo demás, tú vas a saber dónde estoy, te voy a hacer una videollamada y todo es tan cercano ahora. Salir de tu casa de esa forma significaba literalmente renunciar a todo, a toda tu vida. Es casi como que hubieses muerto a tu vida, porque nunca más ibas a ver a tus seres queridos, nunca más ibas a ver el lugar donde habías nacido, nunca más ibas a volver a sentir todo ese lugar, nunca más. Eso significaba una muerte. Y Abraham obedeció porque le creyó a Dios.
Creyó, dice la Escritura, que él era fiel para cumplir sus promesas. Lo que Dios le prometió a Abraham fue por gracia y favor. Abraham no hizo mérito alguno, pero sí encontró algo Dios en Abraham. Encontró esa fe para enganchar la gracia que él derramaba, el favor inmerecido, esa mezcla que es un detonante completamente. Por eso Abraham salió a lo desconocido, caminó como extranjero, o sea, vivió muchas cosas que él no debía vivir, pero lo hizo porque creyó que esa gracia y favor de Dios se estaba extendiendo sobre su vida. Él renunció a toda su vida y fue adelante, obedeció porque le creyó a Dios. Porque enfocó correctamente su fe en Dios. Mira lo que dice la Escritura. Verso 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Verso 35, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Fíjate algo realmente poderoso. Cuando la Escritura habla de todas estas personas que están acá, ¿ok? Uno puede decir, wow, hicieron cosas extraordinarias, ¿no? Conquistaron reinos, alcanzaron promesas. Fíjate todo lo que dice que ellos hicieron, ¿ok? Hicieron muchas cosas porque la fe produce acciones en nuestras vidas. Siempre va a ser así. No es solamente que yo creo y es una fe inerte, sino que la fe produce acción en la gente. Yo creo algo, yo me voy a mover en esa dirección, ¿ok? Pero la Escritura comienza a mencionar a una lista de personas que cuando tú los lees, tú puedes decir, wow, son grandes hombres y mujeres de Dios. Pero cuando tú lees a cada uno de ellos hay una particularidad en este pasaje en especial. Cuando la Escritura habla de Gedeón. Gedeón era un hombre miedoso que estaba escondido, ¿okay?, tras el arbusto cuando Dios se le apareció y le dijo, hombre valiente y esforzado. ¿Okay? Dios, por su gracia y favor, le estaba extendiendo esta característica a Gedeón. Gedeón era todo lo contrario. Gedeón era absolutamente todo lo contrario. Sansón era un hombre promiscuo, desobediente todo el tiempo. La vida de Sansón es muy controversial. Sin embargo, está en la galería de la fe. Él al final dice que él le dijo, Señor, dame fuerzas una vez más para poder vengar a mis enemigos, y destruyó el lugar y el lugar murieron mucha más gente, filisteos, que en toda la época que él vivió. Y cuando él hizo esto, evidentemente él le creyó a Dios, porque está en la galería de la fe. En ese momento le creyó a Dios, y en medio de la dificultad y la adversidad le pidió algo a Dios y le creyó a Dios. La Escritura también nos habla de David, cuando David cometió un asesinato, cuando cometió traición, cuando lo que hizo fue verdaderamente terrible. Sin embargo, están en la galería de la fe. Y esto es algo extraordinario. Porque cuando tú ves a las personas acá y tú ves a Dios, porque es su palabra, ves a Dios hablando bien de ellos. Porque esta gente le creyó a Dios. Porque a pesar de sus debilidades e imperfecciones, ellos se enfocaron en Dios. Ellos no se miraron a sí mismos, miraron a Dios en sus vidas y en lo que Él iba a hacer en todo momento. Y Dios acá los honra, porque algo que Dios honra es la fe. Como esta mujer sirofenicia que se acercó y le dijo, por favor, mi hija está mal, mi hija se encuentra mal, necesito que la liberes, es atormentada. Y Jesús le dijo, bueno, yo no atiendo a que esto es para los hijos del reino, no para los perrillos. Y la mujer le dijo, pero aún los perrillos comen. Y el corazón de Jesús fue tocado y dijo, nunca he visto tal fe en Israel, nunca he visto. Él se asombró. Lo único que le puede causar ese efecto a nuestro Dios es la fe, que alguien le crea a ciegas
Y ella recibió el milagro que tenía que recibir, no por lo que era, porque ella no era considerada hija de Dios, no era considerada, mejor dicho, no era descendiente de Abraham, ella no estaba bajo el pacto de Abraham y las promesas de Abraham. Ella no podía decir, bueno, yo estoy bajo el pacto de Abraham, me corresponden las promesas de Dios. Ella no podía reclamar nada de eso. Ella por fe estaba esperando que la gracia de Jesús se derrame sobre su vida. Porque lo único que ella necesitaba era una expresión de la gracia de Dios, porque méritos no tenía, no calificaba. Igual que Naamán el sirio, cuando se acercó al profeta Eliseo y le dijo, zambúllete 7 veces en el mar para que luego tu piel quede limpia, y él obedeció y por fe recibió esa gracia de Dios. O como la mujer, la viuda de Sarepta, que cuando Eliseo vino ella le dijo, voy a morir, mi hijo va a morir también, porque no tenemos provisión, no tenemos nada. Y él le dijo, trae los baldes acá, y el aceite comenzó a multiplicarse, y le dijo, el aceite no va a terminar y la harina nunca va a escasear, le dijo. Y ella no era judía, ella no tenía las promesas de Dios sobre su vida, no era descendiente de Abraham, no estaba bajo pacto, pero sin embargo, ella esperó en fe una expresión de la gracia y el favor de Dios sobre su vida. Es cuando tú no mereces nada, cuando tú no tienes ningún mérito, cuando no tienes nada que perder, cuando simplemente esperas que el favor de Dios se manifieste sobre tu vida, cuando esperas que Dios conteste una oración simplemente por pura gracia y favor. Toda esta gente que está acá en la galería de la fe, como Gedeón, Jefté, Barak, Sansón, David, todos ellos se movieron en fe y recibieron de esa gracia y el favor de Dios, porque Gedeón sabía que lo que Dios estaba diciendo no era cierto. Él estaba escondido, imagínate, él estaba escondido detrás de ellos, y viene Dios y le dice, hombre esforzado y valiente. Tú dirás, wow, ¿qué cosa? ¿Cómo que esforzado y valiente? Estoy escondido acá. Pero él entendió que Dios estaba hablando sobre su vida por gracia, por ese favor inmerecido. ¿Se merecía a él que le digan valiente y esforzado? Pues no lo merecía. Pero él en fe recibió lo que él tenía, y eso se llama también humildad. Humildad también es poder recibir lo que Dios dice de nosotros, creer su palabra y recibirla en nuestras vidas. Cuando nosotros nos movemos en el ámbito de la fe, tenemos que enganchar con esa gracia y favor de Dios, inevitablemente. No hay forma, porque si pensamos en base a méritos o a ley, entonces no podremos acceder a esa gracia. Se accede solo por fe. Como no hay méritos, la forma es por fe. Y esta gente le creyó a Dios, a pesar de todos sus errores. Y lo que me admira mucho es que Dios no menciona acá, no toma tiempo mencionando todo lo malo que estas personas hicieron. No, es como que Dios los viera a través de esa sangre de Jesús y ve su obra en sus vidas, y ve lo bueno de ellos, ve su fe, y habla que esa fe los volvió justos, como Abraham y cada uno de ellos. O sea, la justicia de Dios fue sobre ellos por medio de la fe. Toda esta gente vivió bajo la ley en el Antiguo Testamento, ¿okay? A excepción de Abraham, que él estaba viviendo de la gracia de Dios. Pero todos los que son mencionados después estaban viviendo bajo la ley de Dios. Sin embargo, ellos experimentaron, a pesar de eso, experimentaron la gracia de Dios por una razón, porque ellos le creyeron a Dios. Cuando David escribe una y otra vez y dice, hubiese yo desmayado si no hubiese visto la bondad de Dios, que mañana voy a ver la bondad de Dios, él estaba esperando esa gracia, esa misericordia de Dios inmerecida, el Gesed de Dios en su vida, extendido para él. Esto es maravilloso, verdaderamente. David no pensaba que tenía méritos delante de Dios, sino escribió, dice, porque el Señor es bueno, porque para siempre es tu misericordia. El Señor es bueno y para siempre es tu misericordia. Ese es el gran poder de Dios sobre nuestras vidas. Y estoy seguro que vienen días extraordinarios. La palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia y el favor de Dios. Yo creo que esta gracia que va a sobreabundar va a estar allí lista para que tú tomes de ella por fe. Porque la gracia va a sobreabundar. Es como que va a haber un banquete muy grande, pero muy grande, con todo lo que Dios va a hacer. Tiempos de avivamientos vienen para este mundo, y la gracia va a ser, como el pecado está sobreabundando y está siendo tan fuerte, tanta violencia, tanta maldad, los últimos tiempos no deben preocuparnos.
Hemos hablado que nosotros aguardamos en esta bendita esperanza que es el rapto. No deben preocuparnos en los últimos tiempos. Tenemos que estar atentos más bien en esa gracia que va a comenzar a expresarse mucho más grande, porque es donde abunda el pecado, todo lo que lleva el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Pero el que sobreabunde la gracia de Dios puede tocar y beneficiar tu vida cuando tú crees en eso, porque por fe nosotros lo recibimos. Va a abundar la gracia, va a abundar el favor de Dios con sus milagros y todo lo que Dios va a hacer. ¿Estás listo para creer y recibir de este gran banquete que Dios tiene servido? No quiero terminar sin orar por ti, que quizá nunca has aceptado a Jesús en tu vida. Yo quiero que ores conmigo desde donde estás y le digas: Señor Jesús, te entrego mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por morir por mí en esa cruz y llevarte en mi pasado, presente y futuro. Yo sé que ahora soy un hijo amado de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, yo quiero pedirte que escribas a nuestras redes sociales, que queremos contactar contigo, queremos ayudarte en esta nueva etapa. Y para todos los que han visto este mensaje, vienen tiempos de gran abundancia de gracia. Estoy profetizando esto también porque estamos en estos tiempos. Vas a experimentar una gracia abundante de Dios en tu vida. Porque vas a creer correctamente en esa palabra de Dios y en esas promesas de Dios en tu vida. Yo oro que sea así en estos tiempos. Y como siempre lo decimos en cada reunión, nuestros mejores días están por venir.